Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas Losada, no soy Anthony Park, y muchas gracias por venir a este webinar sobre cómo optimizar las tasas de consentimiento para aumentar las inclusiones a través de la personalización. Mi compañero Anthony no ha podido estar en esta sesión. Yo trabajo dentro del equipo de partners, manejo el canal, los diferentes partners que tenemos en el territorio de Iberia, y os voy a guiar, os voy a contar un poco sobre cómo poder o cómo poder optimizar esas tasas de consentimiento a través de la personalización. Este que veis aquí es la agenda que vamos a seguir hoy. Para este webinar primero haremos una pequeña introducción y enseguida pasaremos al panorama tecnológico y las expectativas del consumidor. Seguiremos con la optimización de las tasas del consentimiento, donde veremos un poquito más en profundidad cuáles las plataformas que pueden ayudar o cómo podemos utilizar o sacar partido a esas plataformas para optimizar esas tasas de consentimiento. Y al final tendremos un pequeño tiempo para preguntas y respuestas. Lo primero, en cuanto a introducción, haremos una introducción bastante corta, en la que simplemente quiero recalcar cómo hemos llegado hasta aquí, cómo hemos estado trabajando intensamente los últimos 6 meses para poder adaptarnos en lo posible un poco hacia donde está yendo el mercado. Como nuestros equipos hemos estado trabajando, nuestros operating managers en contacto con diferentes parties a nivel global, agencias digitales, ad vendors, ad tech, publicaciones, sobre las opciones y el futuro de la transparencia en la publicidad y los flujos de consentimiento, cómo realmente poder ayudar a las diferentes agencias, empresas, a que a través de sus propiedades digitales puedan adaptarse y puedan optimizar esos ratios de consentimiento siempre dentro de la idea de transparencia y la idea de confianza que sus consumidores han depositado en ellos y poder adaptarse a cualquier tipo de directiva futura y cualquier ley en cualquier parte del mundo. Pero yo creo que casi todo nuestro tiempo dentro de esta presentación lo vamos a emplear en poder ver el producto, poder ver cómo hemos desarrollado en un caso de uso específico para uno de nuestros clientes y que veáis un poco cuál es el potencial. Panorama tecnológico y expectativas del consumidor. Aquí vamos a intentar un poco explicar cómo está el mercado, de dónde viene esta necesidad y un poco cómo nos hemos adaptado, cómo hemos creado una plataforma que puede ayudar a adaptarse al panorama actual y a futuros panoramas tecnológicos y las expectativas del consumidor, que es un poco lo que siempre mueve el mercado. Dentro del ámbito regulatorio tenemos nuevas y futuras leyes de privacidad para dispositivos. Obviamente es una evolución del GDPR de 2018, donde digamos el catalizador de todas las leyes de privacidad en este aspecto, pero que han ido evolucionando. Lo primero que vimos fue un esfuerzo sobre la propiedad, pues las sociedades web de la directiva de la Unión Europea y el GDPR, pero también otras jurisdicciones como el CPPA en California, donde se establece la opción de opt-out of SEO. Un foco bastante importante se puso en la privacidad de los interesados, cómo se recogía el consentimiento, cómo se traqueaba y cómo afectaba las tecnologías de tu web, cookies, tags, programáticas. Pero también luego vimos que se estaba haciendo un gran esfuerzo en el mundo de las apps, las aplicaciones móviles y también como dentro de esas aplicaciones móviles, que obviamente no usan cookies, pero también tienen la capacidad de capturar el consentimiento y de capturar datos de los interesados. Y también empezaron a haber cada vez más requerimientos legales y legislativos que tienen un efecto en estas tecnologías y cómo se pueden usar. Y por último, lo que estamos viendo ahora es una expansión a televisiones, Internet of Things
Y al igual que las tecnologías de publicidad programática y segmentación que se usan en OTT, la regulación también está empezando a exigir transparencia. Cada vez hay más necesidad de poder ajustarnos a estos nuevos dispositivos o cómo se capturan los consentimientos dentro de esos dispositivos, cómo afecta esos datos que se recogen a un poco la experiencia, y otra vez volvemos a, yo creo que es esencial en estos casos, cuáles son las expectativas del consumidor en cuanto a transparencia y confianza con las diferentes propiedades digitales de las diferentes empresas. También dentro del panorama tecnológico estamos viendo que hay un movimiento bastante importante dentro de los gigantes tecnológicos. También es importante que haya una plataforma o crear esas herramientas, esas plataformas que puedan expandir las tecnologías que puedan ayudar a cumplir con esas expectativas de los consumidores. Y esto es algo que los gigantes tecnológicos están haciendo por sus propias vías. Dentro de sus propias tecnologías están empezando a ofrecer más flexibilidad, como la privacidad o el opt-out signal en el consent mode adicional, o actualizando su API para activar el restricting processing, por ejemplo, o haciéndose, en este caso, miembros de la IAB. También estamos viendo cómo, eso es en el caso de Google, pero también estamos viendo cómo Facebook tiene su Limited Use Signal, que puede interactuar con los diferentes CMPs de las páginas. Como ya habíamos dicho, Google también, además, como todos sabemos, está en proceso de eliminar las cookies, o por lo menos eliminar las cookies como las de terceros, como las conocemos hoy. No sabemos todavía muy bien de qué ha expandido el tiempo en el que va a aplicar estos cambios. Todavía no sabemos, no es seguro cómo van a cambiar o cómo va a afectar un poco a cómo recogemos esa información de los consumidores, pero lo que está claro es que depender de información o de datos de terceros ya no va a ser algo que los consumidores van a considerar aceptable a futuro. El foco va a estar claramente en el First Party Data y cómo se puede gestionar de una forma dentro de un marco de confianza y transparencia para esos consumidores. Apple, también dentro de estos movimientos de los gigantes tecnológicos, Apple y su iOS 14 requiere que las apps expongan qué información capturan, cómo lo hacen y para qué lo hacen o con quién comparten esa información. Esto obviamente está generando grandes cambios dentro de cómo otros gigantes tecnológicos que pueden depender de esta información a futuro van a requerir o van a capturar información o datos de sus usuarios, de sus interesados, porque, por ejemplo, hemos visto que un 75% de los usuarios del nuevo iOS de Apple ha rechazado que Facebook traque sus 75-76 traque sus datos, su información. Esto es algo bastante significativo, bastante importante, pero también ha quitado, por ejemplo, el soporte hacia third-party cookies en Safari como parte de su Transient Transparency. El usuario tiene que opt-in para que los diferentes identificadores del sistema puedan usar esa información. En estos casos, estos identificadores del sistema, System Identifiers, son, en este caso, como el de publicidad, dentro de las aplicaciones móviles. En principio, el cambio en este ecosistema viene de que ya no están dictados los cambios por los reguladores o las leyes, ya son realmente las compañías las que diseñan los servicios, las que diseñan estos servicios, los que van a imponer los requerimientos de cumplimiento de privacidad. Y esto yo creo que es, en el panorama tecnológico es un cambio bastante importante y que va a afectar al futuro tanto de las plataformas que permitan a empresas estar alineados con estas expectativas de los consumidores, con estos cambios dentro de estos cambios tecnológicos, de cómo se actualizan estas tecnologías, pero también seguramente tenga un impacto legislativo,
porque seguramente muchos de estos reguladores al final acabarán convergiendo con estas empresas tecnológicas, estos gigantes tecnológicos. Hace que la privacidad sea un gran foco de consumidores. Las grandes cada vez están impulsando este movimiento por el hecho de que no existe una ley federal en Estados Unidos. Por eso, como vemos antes, las grandes empresas tecnológicas están realmente esforzándose en dar ese servicio directamente a sus consumidores. Estos son algunos datos que provienen del informe de consumidores Privacy Front and Center Poll 2020, en el que se observa que el 75% de los encuestados les preocupa un poco la privacidad de sus datos personales y que el 96% de los estadounidenses están de acuerdo en que hay que tomar más medidas para que las empresas garanticen la privacidad de los consumidores. Yo creo que estos datos o estos números solamente van a ir a más en el futuro y que va a obligar a que los cambios tecnológicos, regulatorios en el ecosistema y las expectativas del consumidor con las que realmente se está haciendo cada vez, o que está haciendo que cada vez estemos más enfocados en desarrollar mejores productos para dar un servicio a estos consumidores y que no sirve simplemente con implantar un CMP, un banner y dejarlo correr. Cada vez realmente hay que ir más allá, hay que escuchar en este caso a lo que están pidiendo los consumidores y cómo están respondiendo las marcas y empezar a generar o ayudar con estos cambios en tecnología dentro de este, digamos, panorama o ecosistema disponible. Cada vez realmente también estamos por nuestro lado, estábamos viendo que más clientes estaban viniendo a nosotros con la intención de mejorar no solamente sus prácticas, sino entender un poco mejor cómo podían trabajar con una empresa que les pueda ayudar o con una plataforma que les pueda ayudar a mejorar esta interacción que tienen con sus clientes. Porque, como veis aquí, los consumidores están dispuestos a pagar más para obtener mejor funciones de privacidad y esto es algo que es muy importante para las empresas y que pues está siendo un foco principal. Lleva tu plataforma de gestión de consentimientos al siguiente nivel. Aquí vamos a ver un poco cuáles son las prácticas o cómo podemos trabajar dentro de las opciones que tenemos para que nuestra solución realmente dé un servicio diferencial a nuestros clientes o a nuestros usuarios. ¿Cómo mejorar las tasas de consentimiento? Nosotros lo que vemos es la necesidad de contar con una plataforma de gestión del consentimiento idónea para el público apropiado y en el momento justo. Es realmente, digamos, el foco de toda esta sesión o de cómo optimizar esas tasas de consentimiento. Para aumentar esas tasas de consentimiento, lo necesario es poder ofrecer experiencias personalizadas para conseguir una fidelización de esos clientes que también pueda acelerar el valor comercial, porque obviamente a futuro el objetivo de cualquier herramienta que se utilice en cualquier estrategia de cualquier negocio, obviamente es aumentar el beneficio, pero en este caso nosotros realmente el foco lo ponemos en poder dar una mejor experiencia de usuario, que esas tasas de consentimiento se optimicen a través de una mayor fidelización de sus clientes, con unas mejores experiencias, con una mayor transparencia y una mayor confianza dentro de lo que se puede ofrecer a los clientes una vez que llegan a cualquiera de tus propiedades digitales. Los tres principales pilares para ofrecer experiencias digitales que potencien esa aceptación son las pruebas A/B, experiencias con diseños de plantillas, analizar el consentimiento y repetir el proceso para aumentar las inclusiones, digamos, los opt-ins para hacerlo escalable. Muy importante, personalización de las plantillas, definir qué atributos y qué lógica vas a crear para unas plantillas específicas, para cada visitante poder, digamos, centrar o crear unos parámetros que nos permitan no solamente simplemente tener pues una plantilla que le llega
digamos, a la mitad de los que lleguen y otra a la otra mitad, sino realmente tener ciertos parámetros que puedan hacer una mayor personalización. Porque a lo mejor hay un cierto grupo al que nos interesa saber de forma más específica qué plantilla funciona mejor con ellos. Y luego también tener un consentimiento autenticado, sincronizar el consentimiento de los usuarios en todos los dispositivos e implementarlo en soluciones de identidad en todo el sector. Permitir que los usuarios no tengan que estar constantemente repitiendo ese consentimiento y que eso pueda derivar, pues obviamente, en una peor experiencia. Las expectativas que tienen los consumidores hoy en día son bastante altas en cuanto a la relación que tienen, el engagement que tienen con las empresas en las que confían y obviamente tener una sincronización de todos esos consentimientos, que cuando yo estoy en mi dispositivo móvil y luego paso al ordenador, que todo esté sincronizado dentro de esa, digamos, siempre que esté identificado, que se pueda sincronizar todos esos datos para aumentar realmente esa fidelización dentro de los clientes. Pero antes que nada quería volver otra vez al caso práctico. En este caso me gustaría, creo que es bastante interesante empezar con este caso práctico, ya que, como habíamos dicho antes, cada vez las empresas estaban más interesadas, cada vez nuestros clientes que usaban el módulo de consentimiento estaban más interesados en ir más allá, mejorar, no solamente mejorar sus prácticas, sino poder ofrecer una mejor experiencia a esos clientes. Obviamente cada vez los clientes entienden mejor cuáles son sus derechos en lo que concierne a privacidad y cada vez tienen mayores expectativas, por lo cual las empresas siempre tienen que ir un paso por delante para poder ofrecerles una mejor experiencia de usuario. Por lo cual, nosotros, en este caso, para conseguir esos ratios de consentimiento mayores, obviamente dentro de, por ejemplo, en este caso, es una empresa americana que se llama Progress, pero si estamos pensando en editores de medios o publicitarios, siempre el objetivo es, obviamente, aumentar esos ingresos de publicidad, pero incluso si miramos más allá de la publicidad digital, las marcas obviamente quieren tener esa mayor conexión con los consumidores y darles una mejor experiencia que, digamos, permitan poder a futuro crear sobre todo en el mundo en el que vamos, poder que confíen más en ellos para poder optar a ese consentimiento para el First Party Data en cualquier dispositivo, cualquier propiedad digital que tengan y, como hemos dicho, a través de esos IDs poder optar a poder entrar a esos streams de publicitarias programáticas en un sistema conectado. Que era el tercer punto de lo que habíamos visto antes. Como os había comentado antes, la empresa se llama Progress y lo que estamos viendo es, ahí tenéis un quote de la gestora senior de marketing digital, lo que estamos viendo cada vez más es que los expertos en marketing cada vez están más involucrados en temas relativos con la privacidad, ya sea usando una plataforma que les permita gestionar esa privacidad tanto externamente como internamente, o formando parte de los equipos que toman decisiones de transparencia y confianza dentro de las empresas. Este es un ejemplo de cómo empezaron con un marco de trabajo que les permitía cubrir los requerimientos normativos y legales y luego empezaron a entender cómo poder mejorar las experiencias. Ellos, lo que tenían es, habían hecho todo lo que tenían que hacer, todo lo que mandaba la legislación en cuanto al cumplimiento y consentimiento de cookies, pero tenían unos ratios bastante bajos de consentimiento. Lo que hicieron es empezar un proceso de pruebas A/B en los que poder, ver un poco qué diferencias había. Esto lo hicieron de una forma manual y les ocupaba bastante laborioso, ocupaba bastante tiempo. Algunas de las ventajas que nosotros ofrecimos cuando se pusieron en contacto con nuestro equipo, lo que hicimos es poder un poco mejorar o poder ayudarles a automatizar estos procesos, poner a su disposición
un panel y análisis detallados de los diferentes, digamos, consentimientos de las diferentes opciones, hacer que las pruebas aleatorias A/B fuesen más fáciles de usar y tener ese consentimiento sincronizado del que hablábamos antes. En este caso, la intención o lo que ellos querían era poder obviamente comunicar mejor al consumidor qué intenciones tenían con las cookies, qué usar, digamos, qué uso les vas a dar a esos datos, cómo va a repercutir en su experiencia, qué les vas a dar a cambio de poder dar consentimiento en temas como la publicidad o el targeting. Ellos querían un poco tener una mejor comunicación, experiencia de consumidor, poder transmitirles realmente qué objetivo tenían o cuál era la finalidad de este proceso, porque obviamente tu banner es lo primero que ven, es el primer contacto en muchos casos que tiene el consumidor contigo, y esa experiencia tenía que ir más allá simplemente de lo que es simplemente la normativa o la regulación. Las soluciones que encontramos o las soluciones que vimos es un mayor consentimiento de cookies, una optimización de esas tasas de consentimiento, un mayor ejercicio de los derechos de los interesados, un registro de actividades de tratamiento más sencillo, más fácil de utilizar. El objetivo de mejorar esta experiencia de usuario y poder entender con qué diseños se sienten más a gusto, yo creo que es algo que ya va más allá hoy en día. Las plataformas, lo que nosotros estamos intentando es darles toda la información o darles dashboards que permitan entender mejor digamos, de una forma centralizada, que pueda ser utilizado tanto por expertos en marketing como el DPO, la persona que esté encargada del Information Technology, que todo esté centralizado, que haya un centro focal dentro de estas diferentes herramientas o plataformas y que los diferentes stakeholders, las diferentes partes de las empresas tengan opinión y puedan decidir sobre esta experiencia, que, como he dicho antes, es lo primero que toca ese usuario y cómo eso puede tener repercusión en cuanto a la gestión de los diferentes procesos o de las diferentes áreas de privacidad, tanto interna como externa. Este es un quote de otro cliente de OneTrust. La solución de optimización de las tasas de consentimiento facilitó las pruebas A/B, además de mejorar su eficiencia. Ahora puedo ejecutar el script durante más tiempo y aumentar la posibilidad de alcanzar una relevancia estadística. Puedo también hacer distintas pruebas en nuestros sitios para analizar fácilmente las diferentes variables. Dentro de la optimización de las tasas de consentimiento, el primer pilar de los tres, las pruebas A/B, os voy ahora a hablar un poco más sobre ello. Las pruebas A/B lo que te van a permitir es poder crear diferentes banners, configurar esos banners dentro de la aplicación o dentro de la plataforma y poder configurar todo tipo de cualquier parte de ese banner, tanto texto como diseño, colores, los diferentes botones, de una forma sencilla, o poder incluso ir a diseños más avanzados a través del código directamente. Se pueden copiar plantillas existentes, configurar diferentes diseños y todo se publica dentro del mismo script. Nosotros realmente la plataforma lo que te va a dar son unos dashboards para poder entender mejor, por ejemplo, los layouts y cómo se puede optimizar mejor los consentimientos, poder maximizar durante una escala específica de tiempo el ad revenue mientras cumples con las normativas vigentes. Lo que vamos a hacer es establecer dentro de los parámetros que hemos establecido, poder ver qué visitante ve qué layout o qué diseño específico y poder realmente analizar, optimizar y repetir el proceso para poder aumentar estos consentimientos, mejorar la experiencia de usuario y también mejorar esos, como decíamos, ingresos publicitarios. Todo va a estar centralizado dentro de una misma plataforma que te va a enseñar todas las partes esenciales de este proceso en cuanto a qué
qué tipos de copy. Dentro de los drop-downs de las opciones te va a también dar datos específicos sobre el consentimiento, te va a agregar esos datos y te va a permitir tener acceso a informes y métricas para tomar una mejor decisión de negocio. Como veis, aquí también los diferentes ejemplos de las diferentes variantes de estas pruebas A/B, como puede ser la situación dentro de la pantalla, dentro de la propiedad digital, dentro de la web. En el centro de la pantalla requiere interacción para poder deshabilitarlo. Ventana emergente en la parte inferior de la pantalla, entrada animada para llamar la atención. En cuanto al copy o al texto, también podemos, ejemplos como utilizamos esta información para focalizar la publicidad o utilizamos esta información para mostrarte publicidad que puede interesarte. Aquí también puedes cambiar los diferentes copies según las diferentes, en este caso, por ejemplo, los diferentes países, para ver también, obviamente, cómo cambia este copy según las diferentes regulaciones de donde vengan tus clientes, tus usuarios. Y luego los call to action, los demás acción, de cómo aceptar todo, me parece bien, de mi consentimiento, rechazar todo, más información. Digamos que hay una gran variedad de opciones. Este es un ejemplo de cómo se ve la plataforma o cómo se vería dentro de la plataforma. Como veis aquí es bastante sencillo poder elegir las diferentes variantes, los diferentes tipos de plantillas. Si tienes una plantilla dentro de la plataforma, no tienes que crearlo todo de cero, simplemente puedes copiarla e ir cambiando ligeramente, ir retocando esa plantilla para ver cuál funciona mejor. También puedes decidir a quién le llega. Como veis aquí hay una específica para Norteamérica, luego hay una específica para cualquier parte del mundo y por último una específica para los mercados europeos. Además, dentro de la plataforma se utiliza el mismo script, por lo cual si ya está implementado en la página, no tienes que cambiar nada. Simplemente de forma automática se implementará este proceso de optimización a través de ese mismo script. Aquí, como ves, también puedes decidir ciertos criterios, objetivos dentro del centro del Testing Center, en el que vas a poder especificar durante cuánto tiempo, si quieres hacerlo durante una hora, si quieres que la campaña dure una semana o 2 semanas, poder también establecer que los criterios de éxito sean, en este caso, aumentar el porcentaje de opt-ins. También puedes decidir cuáles de los opt-in tienes más interés. Y además también puedes decidir a alguien dentro de la organización que vaya a recibir todos los datos o que sea responsable de toda la información. Este es un ejemplo de cómo se vería la página, o cómo se vería, la plataforma. En este caso podéis ver las diferentes variantes que hemos utilizado, el nombre del layout, cuántos vídeos ha tenido, los porcentajes de opt-in. Como veis aquí, la variante 1 es la que tiene el mayor porcentaje de opt-in, que es el objetivo que hemos elegido como exitoso, que queremos que sea lo que nos va a definir que es el éxito. Y luego dentro podéis entrar de forma más granular y poder identificar dentro de cada una de estas variantes cuáles han sido esos consentimientos por diferentes temáticas. La segunda parte, el segundo pilar de la optimización de las tasas de consentimiento es la personalización de plantillas, donde poder definir atributos específicos. Este es un producto que yo creo que es bastante interesante, que se ha desarrollado con la idea de ir más allá, de darles unos servicios adicionales a nuestros clientes, siempre con la filosofía de mejorar nuestros productos en base a lo que nos piden nuestros clientes. Nosotros tenemos más de un 40% de nuestros empleados dedicados a la investigación y desarrollo, por lo cual tenemos una gran adaptabilidad a las necesidades a las que nos piden nuestros clientes. Siempre estamos recibiendo ideas y estudiando esas ideas. Entonces, lo que hicimos es, en
En este caso, a través del feedback de nuestros clientes, hemos ido actualizando las diferentes capacidades que tenía la plataforma en cuanto a plantillas, siempre con el interés o con el objetivo de añadir los elementos de la personalización de las plantillas. Van muy dentro de esa idea central, ese foco que tenemos de poder mejorar las tasas de consentimiento con la plataforma de gestión del consentimiento idónea para el público apropiado en el momento justo. Con esa idea hemos ido perfeccionando nuestro motor de reglas para realmente llevarlo al siguiente nivel y poder darle una mejor segmentación de parámetros sobre los visitantes y producir mejores resultados. En el fondo, poder añadir mayor granularidad a los consentimientos o a las opciones que tienen nuestros clientes a la hora de poder presentarle ese banner a sus usuarios o sus visitantes. El poder permitir una segmentación de la audiencia dentro de un solo dominio, poder ampliar las capacidades de las pruebas A/B para que, como decía antes, no fuese simplemente 30% o 33%, 33%, 33%, poder hacer una segmentación que fuese más a los nichos de audiencia que nos interesen. Puede también ofrecer una orientación normativa según las diferentes legislaciones, porque puede haber ciertos nichos de mercado que tengan regulaciones diferentes, como veremos en la siguiente slide, y también poder analizar en detalle las categorías de información personal, otra vez también permitiendo realmente, porque puede haber diferentes categorías que tienen diferente interpretación dentro de diferentes marcos legislativos, y realmente poder entender o poder darle esa flexibilidad o poder, darle acceso a una plataforma que tenga un mayor potencial a la hora de poder identificar esa segmentación dentro de los visitantes. La personalización de las plantillas, lo que nosotros ofrecemos son detalles adicionales para las reglas o el motor de reglas. Obviamente las principales o las más comunes son las diferentes regulaciones, regiones, país, estado, pero en este caso me gustaría poner el foco a hablar de dos distintas, como puede ser dispositivo o la edad. En este caso, los menores. El dispositivo yo creo que es bastante obvio. En este caso yo creo que es bastante diferente la experiencia que tenemos de usuarios si estamos en un dispositivo móvil o si estamos en un portátil, o podemos estar en un ordenador de mesa o incluso delante de la televisión. Entonces, ofrecer diferentes opciones o diferentes diseños o layouts pueden ser bastante interesantes dependiendo de las personas del dispositivo. Obviamente, si simplemente decimos que un 50% de una plantilla y otro 50% de otra plantilla, no vamos a tener en cuenta los dispositivos. Si dentro de los dispositivos ofrecemos diferentes plantillas, entonces en ese caso vamos a tener una mejor idea de qué funciona o qué no funciona para ese segmento específico en cuanto a que nos den su consentimiento y pueda tener una mejor comunicación con el cliente. En el caso de los menores yo creo que es un poco más específico, pero también es algo que tenemos que tener en cuenta, poder pensar sobre la transparencia y consentimiento y cómo, digamos, se presentan estas opciones. Obviamente es bastante hoy. Yo creo que hoy en día es inevitable que haya menores que entren o que accedan a las diferentes webs de los clientes o de cualquier empresa. Entonces no quiere decir que vayamos a querer utilizarlo, una segmentación específica, pero sí dar la opción y expandir las opciones con las que dispone un cliente o de las que dispone un cliente para presentar ese consentimiento y poder decirle al CMP que esa información es importante para ellos. A lo mejor hay un diseño específico que quiere utilizar cuando se detecte que es un menor. En cuanto al control parental, hay diferentes opciones y nosotros lo que queremos es expandir esas tecnologías, esas opciones para que el cliente tenga la opción por lo menos. Como podéis ver aquí, la personalización de las plantillas, en el caso de los menores, es diferente según, en este caso, el CCPA y el RGPD. En el caso del CCPA hay
la ley nos dice que se requiere la aceptación para compartir los datos personales de menores que tengan entre 13 y 16 y la autorización parental para menores de 13 años. En este caso se podrían crear dos plantillas diferentes o dos atributos específicos para esos rangos, mientras que en el RGPD lo que necesitamos es que se requiere la autorización parental para menores de 16 años, salvo en aquellas jurisdicciones en las que se haya reducido la edad, siempre que no esté por debajo de los 13 años. En este caso, seguramente haría falta solamente una plantilla. Como veis, esas opciones que tiene el cliente pueden ser decisivas a la hora de poder entender mejor quién está llegando, quién está visitando tus páginas y poder hacer que interactúen de la forma adecuada con el CMP en el momento preciso. Por último, voy a hablar del consentimiento autenticado, que es el último pilar de los tres pilares que componen las herramientas para optimizar las tasas de consentimiento. Y en este caso, el consentimiento autenticado lo que nos va a dar es la posibilidad de sincronizar los usuarios identificados con otras plataformas y la integración de IDs. Sincronizar los consentimientos de los usuarios en todos los dispositivos e implementarlo con las soluciones de identidad que se dan dentro del sector. La autenticación del consentimiento nos va a permitir capturar consentimiento en los diversos dominios y dispositivos para usuarios conocidos, mejorar la experiencia del usuario y cumplir sus expectativas en todos los dispositivos y preservar la direccionalidad al tiempo que se mantiene la responsabilidad proactiva. Los casos de uso de consentimiento autenticado que nosotros hemos identificado son tres. La posibilidad de compartir esos consentimientos entre diferentes dominios de una misma empresa matriz, que puede tener diferentes páginas para diferentes productos, pero prefiere que el consentimiento esté, digamos, centralizado. Poder que ese consentimiento se transmita a través de los diferentes sitios web y aplicaciones móviles una vez que se ha iniciado la sesión en diferentes dispositivos, que no tenga, digamos, que volver a dar mi consentimiento cada vez que pase del móvil al portátil, y también que digamos, dentro de la experiencia de usuario, que si estás en una web móvil o estás, digamos, hay una interacción entre diferentes dispositivos, que esa experiencia de usuario sea fluida. Si por cualquier razón estoy utilizando mi móvil o mi dispositivo móvil a la vez que veo la televisión, o que, digamos, una cosa me lleva a la otra, que esa experiencia de usuario dentro del journey del interesado sea la adecuada y poder mantener o pasar ese consentimiento. Este es un ejemplo del consentimiento en los dispositivos y la gestión de preferencias, cómo, digamos, se pueden configurar los puntos de contacto externos, centralizar el consentimiento de las preferencias y respetar las preferencias en todos los dispositivos. Como veis, la idea es poder gestionar los diferentes puntos de recogida y a través de una base de datos centralizada dentro de una sola plataforma poder configurar esas experiencias de usuario, centralizar los datos de preferencias y consentimiento, alinear estos datos con los perfiles de los usuarios y crear diferentes informes de aceptación. A través de esa base de datos centralizada, luego se puede sincronizar sin cookies en todos los dispositivos. Vemos que una vez que tenemos al usuario identificado, ya sea logueado con un ID persistente, podemos compartir esa información con la plataforma, en este caso de OneTrust, o con, digamos, la base de datos centralizada para almacenar esa información. Como usamos un ID persistente, podemos crear una experiencia cookieless para el usuario, moviéndonos en la dirección en la que se está moviendo la industria, pasando de un consentimiento recogido en cookies a un consentimiento first party. Este es un ejemplo de cómo se gestiona los consentimientos entre dispositivos. Como podéis ver aquí, en este caso, el ejemplo es una aplicación móvil de un servicio de streaming de contenido en el que se puede, pues, decidir los diferentes consentimientos desde la aplicación móvil, y ahora os enseñaré cómo esto se sincroniza
una vez que pasemos al dispositivo, al televisor. Como podéis ver aquí, sería un ejemplo en el que la televisión está conectada, tus settings de privacidad se han sincronizado, pero en este ejemplo lo que es importante es que nosotros hemos desarrollado una tecnología que puede sincronizar el ID y las preferencias, pero que además crea una capa adicional de experiencia de usuario para poder, digamos, interactuar desde cualquiera de los dispositivos. En este caso, podríamos simplemente aceptar la sincronicidad que tenemos con el dispositivo móvil o cambiar las diferentes, digamos, preferencias de ese consentimiento en cualquiera de los dispositivos. En este caso, en la televisión conectada, podríamos simplemente aceptar nuestras opciones y también podríamos ver de forma bastante sencilla con qué otros dispositivos está sincronizada esta información. Permitimos de esa forma no simplemente conectar los diferentes dispositivos, sino además ayudar a esas empresas a que sus clientes, la experiencia de sus consumidores sea más agradable y sobre todo haya mayor transparencia y mayor confianza. Por último, lo que quiero hablar son sobre las opciones de identificadores ID. Al no ser un identificador de consentimiento, un consentimiento identificado vía cookies, damos la opción de la solución ID que prefiere el cliente. El identificador puede ser pasado mediante cualquiera de las soluciones del mercado disponible. Una vez que, en este caso, el interesado interactúa con el CMP, somos capaces de capturar ese consentimiento mediante la identificación de ID compartido por cualquiera de estas soluciones del mercado, tanto de Trade Desk como ID5, Brightpool o PubMatic. Y aunque o incluso si no utilizas ninguna de estas opciones y tienes una forma específica de identificar al usuario, nos la puedes compartir o compartir los parámetros de esas IDs y nosotros podemos construir una integración ad hoc o específica para tu solución. En este caso podéis ver el flow de conseguir ese consentimiento, la transferencia de la identificación al ecosistema, identidad compartida con las partes y ofrecer una mejor experiencia de usuario personalizada. Y ya para terminar, y centrados más en este caso en OneTrust, y como parte de nuestra filosofía, lo que estamos viendo, lo que hemos identificado es que la confianza corporativa es lo que va a impulsar el crecimiento y la diferenciación durante la próxima década en las empresas. Mientras que hace 20 años lo que los clientes demandaban era la mejor calidad posible al mejor precio, esta visión cambió en los 2010 para añadir la parte de experiencia y servicios. Este engagement que necesitamos tener con los clientes se producía a través de poder obtener ciertos datos que en la década anterior no se habían podido recolectar de una forma sencilla, no se habían, podido agregar. Una vez que esos datos se empezaron a recoger, se empezaron a capturar, esa experiencia y servicios fue realmente lo que fue el diferenciador de mercado, la personalización que se dio a los diferentes clientes, lo que nos llevó una década más tarde, en la década en la que estamos actualmente, en poder entender o que los clientes puedan entender, los usuarios, cómo se utilizan estos datos, cuál es la intención de esos datos y poder tener una mayor confianza y transparencia. La confianza y la transparencia, hoy en día estamos viendo que es un foco para las juntas directivas dentro de las empresas, que también incluye la sostenibilidad, la diversidad humana y la transformación de la privacidad de los datos. Es bastante importante que los usuarios entiendan, que se les comunique que esa información que estás recolectando, esa información que tienes de ellos o esos consentimientos que has recogido, se van a usar de una forma que genere confianza, de una forma transparente para poder dar una mejor personalización. ¿Cómo obtenemos esos first party data para poder dar ese servicio? Es lo que realmente va a ser un diferenciador y va a realmente mover el mercado. Y por último, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en hacérnosla llegar. En este caso podéis escribir directamente
a contacto@onetrust.com. O si tenéis alguna duda específica en cuanto a los partnerships que ofrecemos o a trabajar con OneTrust como un partner, me podéis escribir directamente a mí, lgopendio@onetrust.com. Y por último, como mi compañero Anthony es el que iba a dar esta charla, también podéis escribirle directamente a él, a park@onetrust.com, para que os pueda dar información específica si queréis empezar a trabajar con nuestro modo de cookies desde un punto de vista comercial. Anthony habla castellano, si podéis escribirle directamente en castellano. Muchas gracias y espero que os haya gustado.